Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Eliseo Fuentes y el día de hoy aprenderemos a editar la configuración de un perfil longitudinal. Configuración correspondiente a datos muy importantes al momento de presentar un perfil. Datos como por ejemplo, podemos visualizar la cota de rasante y la cota de terreno natural. Podemos visualizar la cota de profundidad. Esta cota es muy importante ya que podemos visualizar el corte en el perfil sin necesidad de visualizarlo en una sección transversal. También tenemos datos correspondientes a las etiquetas de elevación y de abscisas. Estos datos también son importantes ya que nos permiten visualizar la elevación de un punto específico, como por ejemplo, en este perfil tenemos un punto crítico acá en el terreno natural y necesitamos saber qué elevación tiene ese punto. Simplemente visualizamos la etiqueta y podemos observar que tenemos una cota de 2542.45. Claro está que esta información también podemos validarla en la guitarra de datos de perfil, ya viéndola configurado con nuestra cota de rasante y cota de terreno natural, también podemos visualizar estos datos. En cota de rasante tenemos la 2541.50 y en cota de terreno tenemos la 2542.45. Estaríamos hablando de 95 centímetros de corte. Si visualizamos la cota de profundidad, que es esta cota que podemos observar en este momento, tenemos 0.95 metros de corte, es decir, está coordinada la información. Ahora, si hacemos el mismo cálculo entre cotas, también tendremos este dato que podemos observar en la etiqueta de elevación. Estos datos son muy importantes al momento de presentar un perfil, e igualmente como la configuración de los ejes horizontales, de los ejes verticales, el tema de sombreado. Para este ejemplo no he colocado un sombreado macizo, pero sí podemos visualizar el relleno con un contorno verde y el corte con un contorno rojo. También tenemos dos estilos de guitarras. Tenemos la guitarra con los datos correspondientes a la geometría horizontal y una guitarra correspondiente a la geometría vertical. En estas guitarras podemos anexar más segmentos, ya depende de lo que necesitemos presentar. Teniendo claro lo que vamos a realizar en este video, comenzamos. Para ello vamos a dirigirnos al perfil al cual le vamos a editar su configuración con los datos que acabamos de observar en esta visualización. Vamos a iniciar con la configuración de las elevaciones, no de la deformación vertical, sino las elevaciones. A veces tenemos una altura exagerada y no nos permite una buena visualización. Para ello vamos a seleccionar el perfil y vamos a dirigirnos a propiedades de visualización de perfil. La siguiente ventana nos permite configurar algunos parámetros como la información, el pK, elevaciones, perfiles, guitarras, sombreados, etc. Vamos a la pestaña de elevaciones y tenemos dos opciones: altura automática y altura especificada por el usuario. Para este ejemplo vamos a dejar en automático. Damos a aplicar y damos a aceptar, que son las elevaciones que podemos observar en este momento. Desde la elevación más baja, la 2540, la 2543. Bueno, ya habiendo editado las elevaciones, vamos a mirar cómo editar lo que son ejes horizontales, ejes verticales, etc. Para ello, vamos nuevamente a la pestaña de propiedades de visualización, desplegamos y vamos a editar estilos de visualización de perfil. Se nos desplegará la siguiente ventana. Esta ventana nos permite modificar
como la información, el gráfico, la rejilla, la anotación del título, ejes horizontales, ejes verticales, visualización y resumen. Vamos a empezar por la información. Acá podemos colocarle el nombre que necesitemos a nuestro perfil, el creador, la fecha, etc. En gráfico podemos modificar la escala de deformación, podemos personalizarla, etc. Para este ejemplo tenemos una deformación vertical de 15, la vamos a dejar de esta manera, y en rejilla podemos delimitar la rejilla horizontal, la rejilla vertical, rellenos de rejilla, desfases, etc. Para este ejemplo lo vamos a dejar por defecto como está. Solo voy a estar como explicando lo que podemos realizar. En anotación de título igual, podemos cambiar el título, alturas, etiquetas, etc. En ejes horizontales podemos cambiar el intervalo, podemos el tamaño de marca, el intervalo de la marca secundaria, tanto en los ejes superiores como inferiores, etc. E igualmente en los ejes verticales, y en visualización podemos configurar de qué forma queremos visualizar el perfil, los bordes del perfil, la anotación del título, el tipo de componente, marcas principales, secundarias, etc. Para este ejemplo dejaremos por defecto. ¿Por qué? Porque ya tengo estamos trabajando sobre una plantilla donde pues ya tengo toda la configuración del perfil. Entonces, a medida que vayamos anexando los datos, estos datos se van anexando con base a la configuración que ya tengo dentro de la plantilla. Para ello dejaremos esto por defecto. Solo explicaba lo que podemos modificar. Ahora vamos a aplicar un tipo de guitarra. Vamos a aplicar 3 tipos de guitarras. Vamos con datos de sesión, datos de perfil, con geometría horizontal y geometría vertical. Para ello seleccionamos nuevamente el perfil y vamos a propiedades de visualización de perfil. Damos clic y en la siguiente ventana nos vamos a dirigir a la pestaña de guitarras, seleccionamos y en tipo de guitarra desplegamos, y como podemos observar, bueno, tenemos guitarras de peralte, datos de sesión, datos de tubería, datos de presión. Bueno, para este ejemplo solo necesitamos datos de perfil, y en seleccionar el estilo de guitarra, para este ejemplo serán las elevaciones, y damos a añadir. Luego en la siguiente ventana damos a aceptar y automáticamente se nos añade la guitarra. Luego desplegamos nuevamente y vamos a geometría vertical. Desplegamos, vamos a dejar geometría e igualmente en estilo de guitarra y damos a añadir. Luego vamos a la guitarra de geometría horizontal, desplegamos geometría, añadir y damos a aplicar y damos a aceptar. Y automáticamente se nos añaden las guitarras. Tenemos la guitarra de datos de perfil, que debemos de configurar las cotas. Si observamos tenemos la misma cota tanto en rasante como en terreno natural. Esto ya procedemos a configurarlo. También tenemos la guitarra correspondiente a la geometría vertical y la guitarra correspondiente a la geometría horizontal. Vamos a editar la guitarra de datos de perfil para que nos permita visualizar las dos cotas, tanto de terreno natural como de rasante. Seleccionamos nuevamente el perfil, vamos a propiedades de visualización de perfil y vamos a dirigirnos a la pestaña de guitarras y vamos a configurar esto. En perfil 1 vamos a dejar la topografía inicial y en perfil 2 vamos a dejar la rasante y damos a aplicar y damos a aceptar. Procedemos a visualizar las cotas y podemos observar que ya se nos han modificado. Las cotas de color rojo corresponden a la rasante de la vía, que es la 2541.50, y las cotas de color azul son las cotas correspondientes a la rasante del terreno natural. Como podemos observar, ya tenemos la diferencia entre cotas. Bueno, ya
tenemos las guitarras añadidas. Ahora vamos a aplicar las cotas de profundidad. Para ello vamos a seleccionar el perfil y vamos a dirigirnos a la pestaña Añadir etiquetas, desplegamos y vamos a la etiqueta de profundidad. Nos pide seleccionar el primer punto. Vamos en estos puntos que son los puntos más críticos, en este caso estamos hablando de relleno. Seleccionamos el primer punto, nos pide seleccionar el segundo punto y ya tenemos nuestra cota de profundidad. Es decir, acá tenemos entre el terreno natural y la rasante tenemos un lleno de 79 centímetros. Esa información podemos validarla en la guitarra de datos de perfil. Añadiremos otra cota de profundidad por acá, seleccionamos el primer punto y procedemos a seleccionar el segundo punto. Vamos a seleccionarlo y tenemos la siguiente cota. Colocaremos otra cota por acá que nos permita visualizar el corte. Estas cotas son muy importantes ya que nos brinda la información como si estuviésemos visualizando una sección transversal. De esta manera se añaden las etiquetas correspondientes a las cotas de profundidad. Ahora vamos a añadir las etiquetas de elevación y etiquetas de abscisas. Para ello nuevamente vamos a la pestaña de etiquetas, desplegamos y elevación de PK. Por ejemplo, vamos acá, que este sería el perfil de la rasante de la vía. Seleccionamos acá, damos doble clic y ya tenemos tanto la abscisa como la elevación que tenemos en ese punto. Esto lo podemos hacer como en los puntos más críticos. Digamos acá nos baja, esto es un talud y luego cae a la vía. La vía deberíamos de tenerla a 2541.50. Ahí observamos la 2541.50. También podemos añadirla en los puntos más críticos del terreno, como por ejemplo necesitamos saber qué elevación tiene este punto del terreno y podemos observar que tenemos la 2542.56. Pondremos otra etiqueta de elevación por acá e igual, y pondremos otra por acá en donde tenemos la rasante de la vía. Ahí podemos observar que tenemos la 2541.50 y nos encontramos en la estación 0 más 155.38. De esta forma podemos añadir etiquetas de elevación y etiquetas de profundidad. Como comentaba anteriormente, estos datos son muy importantes ya que nos permiten visualizar la información en el perfil sin necesidad de visualizar una sección transversal. Ya habiendo creado las cotas correspondientes a las elevaciones y las abscisas y las etiquetas correspondientes a las cotas de profundidad, procedemos a generar el sombreado. Esto es un dato muy importante ya que nos brindará una mejor visualización de nuestro corte y de nuestro relleno. Para ello vamos a seleccionar nuevamente el perfil y vamos a dirigirnos a la pestaña Propiedades de visualización de perfil. En la siguiente ventana vamos a dirigirnos a la pestaña de sombreado y procedemos a seleccionar lo que necesitamos visualizar en nuestro perfil. Para este ejemplo será área de desmonte y área de terraplén. Acá tenemos un dato muy importante a tener en cuenta y es el orden de las superficies. En corte, nuestra superficie base será nuestra topografía inicial y nuestra superficie de comparación será la rasante de la vía. Y en relleno será lo contrario, nuestra superficie base será la rasante de la vía y nuestra superficie de comparación será la topografía inicial. En estilo de forma, acá podemos editar el estilo creando uno nuevo o la selección actual. Para este ejemplo dejaré por defecto ya que tengo
la configuración realizada dentro de la plantilla que estamos utilizando. Ya habiendo configurado el orden de las superficies, damos aplicar y damos aceptar. Y automáticamente podemos visualizar el sombreado, nuestro relleno representado con un contorno verde y nuestro corte representado con un contorno rojo. Y de esta forma tenemos la configuración de nuestro perfil. Tenemos cotas de elevación y abscisas, tenemos cotas de profundidad, lo cual nos permite visualizar el corte en cada sección. Tenemos el sombreado, lo cual nos permite una mejor visualización de nuestro corte y relleno, como lo comentaba anteriormente. Ya hemos ajustado las elevaciones, tenemos una deformación gráfica, la cual nos permite una mejor visualización. También tenemos nuestras cotas, tanto de terreno natural como de rasante de vía, actualizadas. Nuestros ejes horizontales. También tenemos configurada nuestra guitarra de geometría horizontal, nuestra guitarra de geometría vertical. De esta forma tenemos editada la configuración de nuestro perfil con base a los datos que necesitamos para nuestra presentación. En caso de que necesitemos aplicar más datos, esta configuración es muy extensa, lo cual nos permite anexar una cantidad de datos que ya es dependiendo de lo que necesitemos presentar.